Mi nombre es Pedro Fernández y tengo 71 años. Si usted está escuchando esto, es porque el destino o algo mucho más oscuro lo ha traído hasta mí. No soy un político, ni un famoso, ni un sabio. Soy un arquitecto, un constructor. Y he venido a confesar que las ciudades que usted habita, los edificios que admira, no son de piedra y acero, son de carne y hueso. Están vivos y tienen hambre. En los próximos minutos, le revelaré un secreto que ha sido guardado durante siglos por una élite que moldea el mundo desde sus cimientos, literalmente. Le pido que apague las distracciones, que se siente en un lugar tranquilo, porque lo que va a oír cambiará para siempre la forma en que mira el suelo bajo sus pies. No le pido que me crea de inmediato, solo le pido que escuche, porque usted ha sido elegido para recibir esta verdad. No es una casualidad. Hay fuerzas que nos han conectado en este preciso instante. Hace 40 años yo era un don nadie, un arquitecto fracasado en mi amado Oporto, con planos que acumulaban polvo y deudas que ahogaban el aire en mi pequeño apartamento. Mi esposa, mi Elena, se consumía por una enfermedad que los médicos llamaban incurable. La desesperación, amigo mío, es una puerta, una que yo abrí de par en par. Me prometieron grandeza, éxito, el poder de construir maravillas que el mundo entero admiraría. Y lo conseguí. Mis edificios se alzan hoy como titanes de cristal y hormigón. Pero el precio fue la sangre. No es una metáfora. Le hablo de sacrificios, de vidas humanas sepultadas bajo los cimientos para darles alma a mis creaciones. Lo que le voy a contar no es una fantasía. Es mi vida. Es la verdad oculta tras la fachada de nuestra civilización. Usted camina cada día sobre tumbas anónimas. El metro que retumba bajo sus pies, el rascacielos que le da sombra, el puente que cruza sin pensar. Muchos de ellos no obtienen su fuerza solo del cálculo de ingenieros. La obtienen de un pacto antiguo, un ritual de sangre que les confiere una estabilidad y una presencia que desafían la física convencional. Yo mismo he dibujado los símbolos en los planos. He elegido el lugar exacto donde la vida debía ser entregada para que la estructura se elevara. Y ahora, desde la soledad de mi vejez, veo sus rostros en cada ventana. Oigo sus susurros en el viento que silba entre mis edificios. Este conocimiento que comparto con usted es un arma de doble filo. Una vez que lo posea, su percepción del mundo se transformará de manera irreversible, abriendo sus ojos a una realidad que ha sido cuidadosamente velada para las masas. Le prometo que al final de esta confesión, usted no volverá a ver una obra en construcción de la misma manera. Entenderá por qué ciertos lugares se sienten opresivos, por qué algunos edificios parecen tener una personalidad propia, por qué las ciudades a veces se sienten como depredadores gigantes y nosotros, sus habitantes, su sustento. Le daré las claves para ver lo invisible. Esto no es una teoría. Es el testimonio de un hombre que estuvo en el corazón de la maquinaria. En una semana, cuando haya escuchado todo, saldrá a la calle y verá los símbolos, sentirá la energía y sabrá la verdad. Su mente, preparada por estas revelaciones, comenzará a conectar los puntos que antes pasaban desapercibidos, y cada nueva construcción será para usted un libro abierto que narra una historia secreta y terrible. No crea que esto es conocimiento moderno. He tenido en mis manos textos que se remontan a los constructores de las primeras ciudades de Mesopotamia.
tratados de la Lusitania romana que hablaban de la devotio, el sacrificio voluntario para consagrar un lugar. El club de albañiles, como se hacían llamar, no inventó nada. Solo perfeccionaron un arte terrible y ancestral, y yo, Pedro Fernández, me convertí en su mejor alumno. Le mostraré cómo lo hicieron. Le mostraré cómo lo hice. Y quizás, solo quizás, usted entenderá por qué estoy arriesgando lo que me queda de vida para contarle esto. La autoridad de estas fuentes milenarias, combinada con la escalofriante aplicación moderna que presencié, le proporcionará una base sólida e irrefutable para la verdad que estoy a punto de desvelar en su totalidad. Prepárese. Vamos a descender juntos a los cimientos, a la oscuridad donde la arquitectura y el asesinato se dan la mano. Este es solo el comienzo de la historia, la grieta en el muro. A continuación, le mostraré cuán antiguas y profundas son estas raíces, mucho antes de que yo naciera. Para que comprenda la magnitud de mi caída, primero debe entender que no caí en un abismo nuevo. Caí en un sendero muy antiguo, transitado durante milenios. Lo que mi mecenas me presentó como un conocimiento exclusivo y secreto no era más que la continuación de una tradición tan vieja como la primera piedra que un hombre puso sobre otra. La idea de que una estructura necesita un espíritu guardián es universal. Los romanos, aquí mismo en nuestras tierras, en Lusitania, practicaban lo que llamaban el sacrum fundamentum. Antes de levantar un acueducto o un templo, enterraban ofrendas en los cimientos para apaciguar a los dioses del lugar. Pero los textos que el club me permitió estudiar, como el Códice de Vitruvio Sombrio, un manuscrito apócrifo del siglo I, hablaban de algo más. No se trataba de apaciguar, sino de animar, de atrapar un espíritu vivo en la mezcla de mortero y piedra para que la estructura tuviera una conciencia. El manuscrito describía con detalle rituales llevados a cabo en la construcción de la muralla de Évora en el año 65 a.C., donde no solo se enterraron animales, sino a un prisionero de guerra celta, para que su espíritu fiero protegiera la ciudad eternamente. Esta práctica, me explicaron, nunca desapareció, se ocultó. Durante la Edad Media, los gremios de constructores, los antecesores de mi club de albañiles, la disfrazaron. Hablaban de enterrar una gallina o un cordero en los cimientos de una nueva catedral, como la de Braga en el siglo XII, para la buena suerte. Pero en los círculos más internos, el sacrificio mayor, el humano, se reservaba para las obras más importantes. Era el secreto mejor guardado de los maestros de obras, un conocimiento que se transmitía de padre a hijo, envuelto en juramentos de sangre. Piense en los cuentos populares de toda Europa. La leyenda del puente del diablo, donde el constructor debe prometer el alma de la primera criatura que lo cruce. O las historias de niños emparedados en los muros de los castillos para hacerlos inexpugnables. La gente las descarta como simples fábulas, supersticiones de un pasado ignorante, pero le aseguro que no lo son. Son el eco distorsionado de una verdad terrible. Son la memoria popular de una práctica que las élites nunca abandonaron. El club me enseñó a ver estas leyendas no como ficción, sino como un manual de instrucciones velado. Este conocimiento profundo, esta capacidad de ver la verdad detrás del mito, es lo que comenzó a prepararme para las revelaciones que estaban por venir. Verdades que la mayoría de la gente no se atrevería ni a imaginar, y mucho menos a aceptar como parte de su realidad. Uno de los documentos más escalofriantes que estudié fue el diario de un tal João Martins, un maestro de obras de Lisboa durante la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1755. El marqués de Pombal quería una ciudad nueva,
fuerte, eterna. Martins describía en su diario, con una caligrafía fría y precisa, cómo su logia secreta consagró los cimientos de la Praça do Comércio. Hablaba de anclas de alma, refiriéndose a los vagabundos y huérfanos que desaparecían de las calles por la noche y cuyos cuerpos, según sus escritos, ahora sirven a un propósito más elevado, dando estabilidad al futuro de Portugal. Al leer esas palabras sentí un frío que no era de este mundo. La comprensión de que la historia que nos cuentan en los libros es una fachada, una pared de yeso que oculta una estructura de huesos y sufrimiento. Comprendí cómo el pasado, este pasado oculto, sigue influyendo en nuestro presente de formas que ni sospechamos. Esta tradición no es exclusiva de nuestra tierra. Se extiende por todo el mundo, desde los sacrificios en los cimientos de los castillos japoneses, donde se conocía como hitobashira, hasta las prácticas de los constructores de puentes en los Balcanes. El fenómeno es global porque el principio es universal. La energía vital, el ánima, es el catalizador más potente que existe. Puede transmutar la materia inerte en algo más, en algo que perdura, que influye, que tiene poder. Lo que el club hizo fue sistematizarlo, modernizarlo. Lo convirtieron en una ciencia oscura, una herramienta para el poder en el siglo XX. Así que cuando aquel hombre elegante se me acercó en mi momento más bajo, no me estaba ofreciendo una locura, me estaba ofreciendo una herencia maldita que había fluido en secreto bajo la historia de la humanidad y yo, desesperado, estaba listo para reclamarla. Ahora que conoce estas raíces, que entiende que el mal que presencié no nació conmigo, sino que es una sombra que se proyecta desde el alba de la civilización, ¿está usted preparado para el siguiente paso? Le contaré cómo fue ese encuentro. Le presentaré a mi mecenas y le abriré las puertas del club de albañiles. Mi salvador, o mi verdugo, se llamaba Antonio de Sousa. Era un hombre mayor, de una elegancia que parecía de otro tiempo. Me encontró en una pequeña tasca del barrio de la Ribeira, en Oporto, donde yo ahogaba mis fracasos en vino verde barato. Se sentó en mi mesa sin ser invitado, y dijo unas palabras que me helaron la sangre. «Señor Fernández, he visto sus diseños. Usted no dibuja edificios, usted dibuja catedrales, pero le falta el ingrediente secreto para que se mantengan en pie». No era una crítica arquitectónica. Sus ojos, increíblemente claros y penetrantes, me decían que hablaba de algo mucho más profundo. Esa noche me habló del Club de Albañiles, un nombre deliberadamente modesto para ocultar su verdadera naturaleza. No eran simples constructores, eran los herederos de una logia secreta que creía que la arquitectura era la forma más elevada de la magia. Me explicó su filosofía. La versión oficial, la que se enseña en las universidades, es que un edificio es una ecuación de física y materiales. Una mentira. Un edificio, me dijo, es un cuerpo, y como todo cuerpo necesita un alma para ser verdaderamente grande, para influir en quienes lo habitan, para perdurar. El hormigón tiene memoria, Pedro, me susurró, y la sangre es la mejor tinta para escribir en ella. El club no era una organización de asesinos dementes. Se veían a sí mismos como sacerdotes de una fe antigua, donde el sacrificio no era un acto de maldad, sino de creación, un acto necesario para infundir a sus obras una esencia vital, una energía que las convertiría en focos de poder, prosperidad e influencia para sus dueños y creadores. La conspiración no era solo sobre construir edificios fuertes, era sobre control.
Antonio me reveló que muchos de los edificios más importantes del país, sedes de bancos, ministerios, grandes corporaciones, habían sido consagrados por el club. Estas estructuras no eran solo espacios de trabajo, eran talismanes gigantescos. Generaban una atmósfera, una influencia sutil pero constante sobre las decisiones que se tomaban dentro de sus muros. Canalizaban la energía de la ciudad y de las personas que trabajaban en ellos hacia los fines del club y sus clientes. El éxito de esos negocios no era solo por la economía. Estaba anclado en la sangre que alimentaba sus raíces de hormigón. Al escuchar esto, usted comienza a adentrarse en los secretos que las élites han guardado celosamente y entiende que la realidad que le han presentado es una versión simplificada, una fachada para ocultar los verdaderos mecanismos del poder. El proceso de iniciación fue sutil. Me invitaron a sus reuniones en una quinta señorial en el Valle del Duero. Allí, entre hombres que parecían pilares de la sociedad portuguesa, banqueros, industriales, políticos, se hablaba de geometría sagrada, de líneas ley que cruzan nuestras ciudades y de la arquitectura simpática. La idea de que un edificio puede ser diseñado para resonar con ciertas energías y emociones. Me mostraron planos antiguos, llenos de símbolos astrológicos y alquímicos que se integraban de forma invisible en la estructura. Eran los mismos símbolos que yo tendría que aprender a dibujar, los mismos que ahora me persiguen en sueños. Al compartir esto con usted, le estoy abriendo las puertas a un conocimiento al que solo unos pocos privilegiados han tenido acceso, permitiéndole ver las conexiones ocultas que gobiernan nuestro mundo. Me dijeron que mi desesperación era una señal, que solo aquellos que han tocado fondo pueden entender la necesidad de medidas extremas para ascender. Me ofrecieron un trato. Financiarían mi primer gran proyecto, el edificio Atlántico en La Foz, un diseño que había sido rechazado por todos. Me darían total libertad creativa. A cambio, solo pedían una cosa: que les permitiera dirigir la ceremonia de cimentación. Yo no entendí del todo lo que significaba, o no quise entender. Estaba ciego por la ambición y el miedo a perder a Elena. Acepté. Firmé mi alma en un contrato que no estaba escrito en papel, sino en la promesa de la primera piedra, y así me convertí en uno de ellos. Dejé de ser un arquitecto fracasado para convertirme en un mago oscuro que usaba acero y cristal en lugar de una varita. Ahora que le he revelado cómo me sedujeron, cómo me iniciaron en su verdad oculta, es hora de mostrarle la prueba. En el siguiente capítulo, le llevaré conmigo a esa primera ceremonia. Le mostraré la evidencia. Sentirá el frío del sótano y olerá el incienso y la sangre. El edificio Atlántico. Mi primer hijo. Mi primer monstruo. La construcción avanzaba a un ritmo vertiginoso gracias a la financiación de Antonio. Yo estaba eufórico, viendo por fin mis sueños tomar forma. Elena incluso pareció mejorar un poco, contagiada por mi nueva esperanza. La noche de la ceremonia de cimentación fue fría y húmeda, con esa niebla del Duero que se pega a los huesos. Me llevaron al foso de los cimientos, donde una sección del sótano ya estaba preparada. No era una obra en construcción, era un templo. Habían erigido un altar de granito negro en el centro, y el aire estaba cargado con el olor a incienso y a tierra mojada. Los miembros del club, vestidos con túnicas oscuras con capucha, formaban un círculo. Antonio me explicó que el primer sacrificio siempre era un animal, para purificar el terreno. Trajeron un gran toro negro, un animal magnífico y poderoso.
Vi cómo lo ataban sobre el altar y cómo el sacerdote del rito, un hombre al que yo conocía como un respetado industrial de Lisboa, le cortaba el cuello con una daga ceremonial. La sangre caliente brotó, manando sobre el altar y por unos canales tallados en la piedra que la dirigían hacia el encofrado de la columna principal. Mientras la sangre fluía, los miembros cantaban en una lengua gutural que no reconocí, una mezcla de latín arcaico y algo más antiguo. Yo estaba horrorizado, pero también fascinado. Sentí una oleada de poder en el aire, una energía palpable que parecía ser absorbida por la tierra. Al día siguiente, el hormigón cubrió el altar, el toro y la sangre, sellándolos para siempre en el corazón de mi edificio. Los planos que me obligaron a modificar son la prueba más tangible que poseo. En los originales, la estructura de los sótanos era puramente funcional. En los planos finales, tuve que incluir una pequeña cámara sin acceso, justo debajo del pilar central. Tuve que dibujar una serie de glifos y símbolos en el diseño de las barras de refuerzo, creando patrones que no tenían ninguna función estructural, pero que, según Antonio, eran conductos energéticos. Tengo esos planos guardados. Son mi prueba y mi condena. Cualquiera con conocimientos de ingeniería vería que son ilógicos. Cualquiera con conocimientos de lo oculto vería su verdadero y terrible propósito. Estos documentos auténticos son la evidencia irrefutable que ancla mi testimonio en la realidad, una prueba que refuta cualquier duda escéptica y demuestra que lo que le cuento no es el delirio de un anciano, sino la crónica de un hecho monstruoso. El verdadero clímax, el momento que rompió mi alma, llegó con mi segundo proyecto, la Torre Lusitana en Lisboa. El éxito del Atlántico me había hecho famoso. El dinero fluía y podía pagar los mejores tratamientos para Helena, aunque no servían de nada. Para la torre, Antonio me dijo que se necesitaba un sacrificio mayor. Un edificio de esta altura necesita un ancla más fuerte, dijo. Yo pensé que se refería a un animal más grande o a un ritual más complejo. Estaba equivocado. La noche de la ceremonia, en el foso de los cimientos, no había un animal en el altar. Había una persona. Un hombre joven, drogado hasta la inconsciencia, con los ojos vendados. Mi mente se negó a procesarlo. Miré a Antonio, buscando una explicación, una negación. Él simplemente asintió, con una calma aterradora. Un alma voluntaria es lo más poderoso, pero son raras. Un alma arrebatada es la siguiente mejor opción. Su miedo y su sorpresa en el último momento liberan una energía inmensa. No pude gritar. No pude moverme. Me quedé allí, paralizado, como un testigo de piedra mientras repetían el ritual. Vi la daga, oí el canto, vi la sangre fluir hacia los cimientos de mi obra maestra y guardé silencio. En ese instante, mi ambición asesinó a mi humanidad. Me convertí en cómplice. El hormigón lo cubrió todo al amanecer, y yo subí a la superficie siendo un hombre rico, famoso y completamente vacío. Ese fue mi verdadero bautismo, la primera vez que comprendí el pacto en su totalidad. Y seguí construyendo, cada edificio una nueva tumba. Fue entonces, con el peso de esa vida sobre mi conciencia, que supe que debía entenderlo todo. No podía vivir con el horror sin una razón, sin una explicación que le diera un sentido perverso a mis actos. Necesitaba sumergirme en sus mecanismos profundos, en su conocimiento secreto,
para no volverme loco. Y eso es lo que le revelaré a continuación. Después de la Torre Lusitana, me sumergí por completo en la doctrina del club. Necesitaba entender, necesitaba una razón, por retorcida que fuera, para poder mirarme al espejo cada mañana. Antonio se convirtió en mi mentor en esta ciencia esotérica. Me explicó que el universo no es materia muerta, sino una red de vibraciones y energías. Ciertos lugares, como Oporto o Lisboa, son nodos de poder, puntos donde las líneas ley de la Tierra se cruzan, creando un vórtice de energía telúrica. La arquitectura, en su forma más elevada, no consiste en construir refugios, sino en erigir antenas. Antenas diseñadas para sintonizar, amplificar y dirigir esas energías. El sacrificio, me enseñaron, es el mecanismo de sintonización. Un ser vivo, especialmente un ser humano, es un universo de energía vital concentrada. En el momento de la muerte, sobre todo si es súbita y violenta, esa energía se libera de golpe, como un relámpago. Si esa liberación ocurre en un espacio preparado ritualmente, un círculo de contención, creado con geometría y símbolos sagrados, la energía no se disipa, queda atrapada, impregnada en los materiales de la construcción. El alma del sacrificado se convierte en el genio tutelar, el genius loci del edificio. No es un fantasma que vaga por los pasillos. Es la batería que alimenta la estructura, la conciencia que la anima y la hace viva. Me mostraron mapas de la península ibérica cubiertos de líneas y símbolos que marcaban las corrientes de energía subterránea. No es casualidad que los romanos, los visigodos y los templarios construyeran sus fortalezas y templos en estos puntos exactos, me dijo Antonio. Ellos conocían el secreto. Nosotros solo lo hemos redescubierto. Mis edificios, por tanto, debían ser diseñados no solo según las leyes de la física, sino también según estas leyes esotéricas: la altura de una torre, el ángulo de una fachada, el número de ventanas. Todo tenía un significado. Todo estaba calculado para maximizar la recolección y canalización de esta energía sutil, alimentada por el sacrificio en sus cimientos. Al entender esto, usted comienza a adentrarse en los patrones ocultos que rigen el mundo, un conocimiento que solo los iniciados de más alto nivel han llegado a comprender, y que explica las verdaderas causas detrás de los efectos que vemos en el plano físico. El alma del edificio crea una relación simbiótica con su creador. El arquitecto, a través del acto de creación y participación en el ritual, queda vinculado a la estructura. El edificio, a su vez, proyecta sobre él un aura de éxito, carisma e influencia. Atrae oportunidades, repele amenazas. Mis proyectos, que antes eran sistemáticamente rechazados, ahora eran aclamados y aprobados sin dudar. Los concursos que ganaba, los clientes poderosos que me buscaban, no era solo por mi talento. Era el eco del poder de mis edificios, un poder que emanaba de sus oscuros cimientos y que me envolvía como un manto. Yo era el rey Midas, y mi toque convertía los planos en oro y prestigio. Esta es la ley divina que ellos manipulan, una comunicación directa con las fuerzas que moldean la realidad, usando la arquitectura como lenguaje y la sangre como tinta. Pero hay una ley universal que el club mencionaba solo en susurros, la ley del equilibrio, o del pago. La energía no se crea de la nada. El poder que el edificio me daba tenía que ser alimentado. El sacrificio inicial es solo el arranque. Luego la estructura necesita un sustento constante.
se alimenta de la energía emocional de las personas que la habitan y la rodean, de su estrés, de su alegría, de su miedo. Y a veces, cuando un edificio es particularmente grande y hambriento, exige más, exige un tributo de energía vital directa. Empecé a notarlo en mi propia casa. Elena, mi amada Elena, se debilitaba cada vez más rápido. Y yo empecé a sospechar, con un horror que no puedo describir, que mis creaciones estaban bebiendo su vida para pagarme mi éxito. Este conocimiento secreto es la llave que abre la puerta a la comprensión de cómo las causas invisibles del plano sutil generan efectos devastadores en nuestra realidad visible. Todo poder tiene un coste, y casi nunca lo paga quien lo ostenta. Ahora que le he revelado la terrible lógica de su poder, le mostraré cómo esta red de edificios vivos opera hoy en día, cómo afecta a nuestro mundo y a nuestras vidas, aunque no seamos conscientes de ello. No piense que esta es una historia del pasado. El Club de Albañiles, o como se llame ahora, sigue más activo que nunca. Mire a su alrededor. Mire las nuevas capitales financieras que surgen de la noche a la mañana en desiertos, los rascacielos que desafían la gravedad, los centros de poder en Europa y América. ¿Cree de verdad que solo el dinero y la ingeniería levantan esas moles? Muchos de ellos son los nuevos templos de esta antigua fe. Son nodos en una red global de poder, diseñados para canalizar la riqueza y la influencia del mundo hacia las manos de unos pocos. Yo, desde mi retiro, he aprendido a reconocerlos. Veo los patrones, la geometría sagrada oculta a plena vista. La extraña suerte que rodea a las corporaciones que los habitan. La influencia de estos edificios es sutil, pero penetrante. Un edificio consagrado puede afectar el estado de ánimo de sus ocupantes, fomentar la ambición desmedida, la paranoia o la lealtad ciega, según cómo haya sido sintonizado. Piense en ciertos edificios gubernamentales donde la tensión parece cortarse con un cuchillo, o en sedes corporativas donde la competitividad es tan feroz que se vuelve destructiva. No es solo la cultura de la empresa, es el propio edificio, el espíritu que lo habita, que se alimenta de esas emociones y las amplifica. Nosotros, los ciudadanos comunes, somos las pilas que mantienen el sistema en funcionamiento con nuestra energía diaria. Mi propia vida es el mejor ejemplo. Tras la muerte de Elena, me aislé. Pero no puedo escapar de mis creaciones. Vivo en Oporto, a la sombra del edificio atlántico. A veces, por la noche, me parece que me observa, que sus miles de ventanas son ojos. Siento su presencia como una entidad viva, una criatura paciente y hambrienta. Los vecinos hablan de extraños sucesos, de una sensación de opresión en los pisos inferiores, de una tasa de enfermedades y fracasos personales inexplicablemente alta entre sus residentes. El edificio me dio el éxito, pero a cambio, tomó la vida de mi esposa y ahora se alimenta de la de otros. Es un parásito de piedra y cristal. Esta es la importancia vital que este conocimiento tiene para usted. Comprender que los lugares que habita tienen una influencia invisible pero poderosa sobre su bienestar, sus emociones y su destino. Hay figuras públicas, arquitectos de renombre mundial cuyos nombres no me atrevo a pronunciar, que han ascendido con una rapidez meteórica, cuyas obras parecen desafiar no solo el estilo, sino a veces la propia lógica. Sus edificios se convierten en íconos instantáneos, atrayendo poder y dinero a las ciudades que los acogen. ¿Es solo genialidad?
¿O es que ellos también conocen el secreto? Han abierto también la puerta que yo abrí. Cuando veo sus obras, reconozco la firma, la geometría, la extraña vitalidad que emanan. Somos una hermandad silenciosa y maldita, y nuestras obras maestras son nuestros carceleros. Las tecnologías modernas, lejos de desmentir este conocimiento ancestral, lo confirman. Piense en la red de Internet, en los datos que fluyen invisiblemente a nuestro alrededor. Ahora, imagine una red similar, pero biológica, energética. Los edificios son los servidores, y nosotros, con nuestras emociones, somos los datos que procesan. Es una conexión sorprendente. Cómo la sabiduría antigua describe un sistema que solo ahora, con nuestra tecnología, empezamos a poder metaforizar. Esto le afecta a usted directamente. La ciudad en la que vive es un ecosistema de estas energías. La prosperidad de un barrio, la decadencia de otro, las tensiones sociales, los focos de creatividad. Todo está influenciado por la red de estructuras que forman el paisaje urbano. Usted, al caminar por la calle, al trabajar en una oficina, está inmerso en este campo de fuerzas. Su energía vital está siendo constantemente drenada o estimulada por los edificios que le rodean. No es dueño de su propio estado de ánimo ni de sus propias decisiones tanto como cree. Es un actor en un escenario diseñado por arquitectos como yo, para fines que apenas puede imaginar. Ahora que entiende el contexto, que ve cómo esta antigua práctica sigue moldeando nuestro presente, debo llevarle al corazón del ritual. Debo mostrarle el método. No para que lo use, Dios no lo quiera, sino para que entienda la mecánica del horror y sepa a qué se enfrenta la humanidad. El siguiente capítulo será el más difícil, pero es necesario para que su preparación sea completa. Le pido que respire hondo. Voy a guiarle a través del proceso. No como una instrucción, sino como una advertencia, como la confesión final de un hombre que necesita arrancar este veneno de su alma. Así es como se le da un alma a un edificio. El primer paso es la elección del lugar. No es al azar. Usando los mapas de corrientes telúricas, el club identifica un punto de poder, un nexo. El diseño del edificio debe incorporar la geometría sagrada desde el principio. Espirales, proporciones áureas, todo oculto en la estructura para crear un resonador energético. El corazón del ritual es siempre la cámara de cimentación, alineada con puntos cardinales y eventos astronómicos específicos, como un solsticio o un equinoccio. El segundo paso es la elección del sacrificio. El club prefiere a personas sin lazos, gente que nadie echará de menos, vagabundos, inmigrantes sin papeles, drogadictos, seres invisibles para la sociedad. Son secuestrados días antes del ritual y mantenidos en un estado de confusión y miedo para marinar su energía, como decían ellos con una frialdad espantosa. La noche de la ceremonia se les droga para que no ofrezcan resistencia física, pero no tanto como para que su conciencia se apague por completo. Es crucial, me explicaron, que el espíritu esté presente y consciente en el momento de la transición. El tercer paso es el ritual en sí. El altar se consagra con aceites e inciensos. Los símbolos se dibujan en el suelo con sal y polvos minerales. Los participantes, los miembros del club, forman un círculo y comienzan a cantar. El canto no es una oración. Es una frecuencia vibratoria diseñada para abrir un portal entre el plano físico y el etérico. La víctima es colocada en el altar. El sacerdote del rito, usando la daga ceremonial, no busca causar dolor,
sino realizar un corte preciso y rápido en la arteria carótida. El objetivo es una liberación masiva e instantánea de sangre y energía vital. El detalle más terrible, el que aún me despierta gritando, es el de los ojos. A la víctima no se le vendan los ojos en el último momento. Se le obliga a mirar un espejo de obsidiana que sostiene el sacerdote. La doctrina dice que el alma, al abandonar el cuerpo de forma violenta, busca un reflejo, un ancla. Al ver su propia imagen en el espejo oscuro en el instante de la muerte, el espíritu queda atrapado, transferido al espejo. Inmediatamente después, el espejo es envuelto en seda negra y colocado en un nicho en el hormigón fresco, en la base del pilar maestro. La sangre alimenta la tierra, pero el espejo es lo que atrapa la conciencia. Es la jaula del alma. Le advierto de los peligros. No crea que esto es un juego. Intentar replicar algo así, sin la protección y el conocimiento del club, es invocar la locura y la autodestrucción. Las energías liberadas son inmensamente poderosas y caóticas. Sin los cánticos y los símbolos correctos para contenerlas y dirigirlas, se desatarían como una plaga psíquica, destruyendo a todos los presentes y maldiciendo el lugar para siempre. El club ha perfeccionado esto durante siglos. ¿Saben lo que hacen? Yo era solo su instrumento, su mano dibujante. Pero vi los errores. Vi a miembros que intentaron usar este poder para sus propios fines y acabaron locos o muertos de formas horribles. ¿Cómo reconocer un lugar así? Aquí está la aplicación práctica para usted, la única que importa. Preste atención. Sienta. En los sótanos o aparcamientos de estos edificios, a menudo hay un frío que no es natural, un silencio que pesa. A veces, cerca del pilar central, puede sentir una extraña vibración o una sensación de ser observado. Los sistemas de seguridad fallan constantemente en esa zona sin explicación. La gente evita instintivamente ciertos pasillos o rincones. Son las manifestaciones residuales del espíritu atrapado, la energía que se filtra a través del hormigón. Su alma sabe la verdad, aunque su mente la niegue. Aprenda a escuchar a su alma. En un plazo de 20 días después de recibir este conocimiento, si usted se lo permite, comenzará a notar estas anomalías. Es el criterio para evaluar su progreso. He compartido con usted el método. He puesto en sus manos el conocimiento más obscuro que poseo. Ahora, solo queda una cosa, la revelación final, el precio definitivo que pagué y el llamado que debo hacerle. Llegamos al final de mi confesión y aquí, en la última sala de mi infierno personal, se encuentra la verdad más dolorosa. Mi esposa, Elena, no murió solo por su enfermedad. Durante años me aferré a esa mentira piadosa, pero en el fondo de mi ser sé la verdad. A medida que mi fama crecía y mis edificios se multiplicaban, ella se apagaba. Los médicos no encontraban explicación a la rapidez de su deterioro. Yo sí. Mis creaciones, mis monstruos de hormigón estaban hambrientos. El sacrificio inicial les dio la vida, pero mi conexión con ellos les dio un camino hacia la fuente de energía más pura y cercana a mí, el amor de mi vida. La estaban consumiendo, sorbiendo su luz para alimentar mi gloria. El último edificio que construí antes de retirarme, el Museo de la Costa, se terminó la misma semana que ella murió. No fue una coincidencia, fue el pago final. El club de albañiles no me controla con amenazas,
Me controla con mi propia obra. Mis edificios son mi legado y mi prisión. Saben que nunca hablaré abiertamente porque ¿quién me creería? Me encerrarían como a un loco. Y peor aún, si mi historia causara un pánico, una investigación, ¿se imagina lo que significaría demoler los cimientos de los edificios más importantes del país? Sería el caos. Ellos están protegidos por la incredulidad del mundo. Y yo estoy condenado a vivir con el conocimiento de las tumbas que he construido, esperando un castigo que nunca llega. La revelación final que quiero compartir con usted es esta. El objetivo del club no es solo la riqueza o el poder terrenal. Es algo mucho más grande y aterrador. Creen que al crear una red global de estos edificios vivos en puntos estratégicos del planeta, pueden crear una conciencia planetaria artificial, una mente colectiva que pueden controlar. Quieren reescribir la propia vibración del planeta, moldear el futuro de la humanidad a su antojo desde un plano energético. Cada nuevo rascacielos consagrado es un nuevo nervio en este cerebro global que están construyendo, y nosotros vivimos y trabajamos dentro de él sin saber que nuestros pensamientos y emociones son su alimento. Esta es la revelación final más impactante, la que debe encender en usted una urgencia poderosa por actuar, porque no luchamos solo por nuestras ciudades, sino por el alma misma de la humanidad. Usted, que ha escuchado hasta el final, ya no es el mismo. Este conocimiento le ha sido entregado por una razón. Ha sido elegido no para que se una a ellos, sino para que se oponga. No con violencia, no con protestas, sino con conciencia. Su poder reside ahora en su mirada. Cuando camine por su ciudad, mire los edificios, mírelos de verdad, sienta su energía, proyecte su propia luz, su propia conciencia. No sea una batería pasiva, sea un faro. El simple acto de saber, de ser consciente de la verdad, debilita su control. La luz de la conciencia es lo único que temen, porque disuelve las sombras en las que operan. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado en su interior. Su percepción se ha agudizado. Su intuición es más fuerte. Es la garantía celestial de que ha sido escuchado y de que su propósito ha sido activado. Le hago un llamado. Si alguna vez se encuentra en una situación de desesperación como la mía, donde le ofrezcan un atajo hacia la grandeza a un precio que no parece claro, recuerde mi historia, recuerde mis palabras. El verdadero precio de la grandeza obtenida por estos medios no es solo su alma, son las almas de los inocentes que sacrificará en el altar de su ambición. No haga lo que yo hice. Construya sobre cimientos de honestidad y esfuerzo. Es un camino más lento, más difícil, pero es el único en el que podrá dormir en paz. Mi confesión ha terminado. Siento un peso levantado de mis hombros y un nuevo peso sobre los suyos. El conocimiento. Úselo sabiamente. Desde este momento, usted es un guardián de esta verdad. Véalo no como una carga, sino como una bendición. Usted ahora puede ver el mundo como realmente es. Y ese, amigo mío, es el primer y más importante paso hacia la verdadera libertad. Que la luz guíe su camino.